Ejercicio número 746 de JavaScript. Nos piden que encontremos la mayor diferencia entre dos elementos contiguos en un arreglo. Ok, básicamente lo que nos están solicitando es lo siguiente. Supongamos que tenemos los elementos 3, 7, 9, indiquemos aquí 2, también 5 y 11. Nos están hablando de la diferencia de dos elementos contiguos. Empecemos por estos dos. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Es 4. Básicamente sería el valor absoluto, el espacio que hay entre 3 y 7. 4. Actualmente es 4. La diferencia entre 7 y 9, 2. No supera 4. La diferencia entre 9 y 2 es 7. Ahí sí supera a 4, entonces dejamos 7. La diferencia entre 2 y 5 es 3, no supera 7. La diferencia entre 5 y 2, que ya sería la última, es 6, no supera 7. Eso quiere decir que 7 es la diferencia máxima entre dos elementos contiguos en un arreglo. Ok, creemos una función JavaScript para implementar esa funcionalidad. Entonces, indicamos aquí function diferencia máxima. Entonces tendremos un conjunto de valores numéricos. Asegurémonos que ese parámetro sea una instancia, que sea una variable de tipo array. Ok. Si pasa esa prueba, realizamos ciertas operaciones. En caso contrario, lanzamos un error de tipo type error. Indicamos como error el argumento el argumento debe ser un arreglo. Punto. Ok. Entonces, ahora eh, creemos dos variables auxiliares de trabajo. A una la llamaremos diferencia máxima y le asignaremos, indiquemos como valor temporal -1. Otra variable de trabajo a la que llamaremos temporal y no tendrá ningún valor asignado al principio. Realizaremos una iteración desde el primer elemento hasta el penúltimo. ¿Por qué hasta el penúltimo? Porque cuando estemos en este elemento necesitamos saber cuál es la diferencia entre el actual, que sería 5, suponiendo que ese sea el arreglo, y 11. Entonces sería el penúltimo y el último. Pero no necesitamos llegar a 11 en la iteración, con la variable de iteración. ¿Por qué? Porque ya no hay otro elemento a la derecha. ¿Listo? Entonces, creemos aquí un ciclo for. La variable de iteración i va a empezar en 0 y va a ir hasta números.length -1, es decir, hasta el penúltimo elemento, incrementos unitarios, más i. Calculemos la diferencia, el valor absoluto entre el elemento actual y el que sigue. Entonces decimos math.abs, valor absoluto, absolute value. Nos referimos al iésimo elemento y le restamos el elemento que sigue en el arreglo, números y +1. Ahí está. Ahora, sobre diferencia máxima, guardamos el resultado de invocar la función max. Queremos encontrar la diferencia máxima entre lo que se calculó aquí en temporal y diferencia máxima, el valor actual que tiene esa variable de trabajo. Entonces aquí decimos temporal. Al final, lo único que hacemos dentro de ese condicional, dentro de ese if, es retornar el contenido de la variable diferencia máxima. Ok.
He cambiado el nombre de la función, he dejado calcular diferencia máxima. Probemos esa función dentro de un bloque try catch. A la variable de error la llamaremos e. En caso de que se produjera un error, indicamos aquí error, dos puntos, e inyectamos el contenido de la propiedad message de ese objeto de error. Invoquemos la función calcular diferencia e indicamos el arreglo de ejemplo que especificamos al principio, 3, 7, 9, 2, 5, 11. El resultado debe ser 7. Entonces ejecutamos y ese es el valor que obtenemos. El argumento de esa función debe ser una cadena. Entonces, si nosotros acá escribimos como argumento, el argumento de esa función debe ser un arreglo, pero aquí pasamos una cadena. Eso produce error. Ejecutamos y efectivamente aparece este mensaje, error. El argumento debe ser un arreglo. Ok, dupliquemos esto. Ahora dejemos aquí como estaba el arreglo, pero agreguemos un elemento adicional. Escribamos acá, por ejemplo, 23. Entonces, en ese caso, la diferencia máxima es 16. Bajemos un poco, ejecutamos y efectivamente así es. Llegamos al final de este ejercicio JavaScript. Continuaremos con otros ejercicios en el siguiente video. Hasta la próxima.